Bueno, muy buenos días para todos o buenas tardes, según a la hora que ustedes vayan a ver sus videos. Mm, a continuación, vamos a hacer la explicación de las actividades para los grados 8.1 y 8.3 de la jornada mañana. Eh, sobre ciencias sociales y cátedra. Recordemos, estudiantes, que estas primeras actividades son un repaso de lo que se vio el año pasado. Mm, ¿Qué temas se deberían haber visto el año pasado así a gran modo? Imperio Romano, Edad Media. Ahí en esa Edad Media, pues vamos a encontrar lo que es sociedad feudal, pueblos bárbaros, imperio carolingio, el imperio islámico. Después tendríamos que haber visto Renacimiento y finalmente descubrimiento de América. En estos repasos, pues en la semana uno y en la semana 2 vamos a ver todo lo relacionado con Edad Media, dándole especial énfasis a lo que fue el feudalismo, la sociedad feudal. Y en la semana 3 y 4, las actividades de la semana 3 y 4, se le va a dar importancia un poco, se va a dar un poco de renacimiento y se va a tratar con énfasis, con gran énfasis en lo que fue descubrimiento y conquista de América. Entonces, este video corresponde a las semanas o a las actividades planteadas para las semanas uno y 2 de nuestro periodo académico. Más o menos aproximadamente estas actividades se van a entregar el día 5 de marzo, pero si se les va a dar más plazo, yo les enviaré a sus correos o cuando se hagan los encuentros sincrónicos, les comunicaré pues si hay algún cambio de fechas. Entonces, siendo así, ya pues entremos en materia. Entonces, vamos a mirar lo que fue la Edad Media, que fue un periodo que transcurrió en Europa. Apenas termina el Imperio Romano de Occidente. Recuerden que había dos imperios romanos, uno de Occidente y uno de Oriente. El Imperio Romano de Oriente va a tomar el nombre de Imperio Bizantino, que hace parte también de esta Edad Media, y la Edad Media va a empezar cuando termine ese Imperio Romano de Occidente. Recuerde que el Imperio Romano se divide en dos partes y por esa razón los pueblos germanos o los pueblos bárbaros empiezan a invadir ese imperio romano de Occidente y lo empiezan a desintegrar. Ese periodo de la historia de la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, cuando va a terminar cuando se produce la caída de Constantinopla, que es una ciudad que queda en Turquía actualmente, y eso es lo que conocemos como Edad Media. Dice ahí, el término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural. Ya habíamos visto que con la Edad Media, pues lo que primaba, lo que era más importante, era todo lo religioso, ¿sí? Todo giraba alrededor de Dios, que eso es lo que se conoce como teocentrismo. Entonces, esto hace que las personas no pregunten, que no utilicen la razón, todo está fundamentado con la religión y lo que no se ha fundamentado con la religión es tratado como una brujería o como un pecado. Entonces la gente, muchas de las personas no cuestionaban, no preguntaban nada. Entonces por eso se dice acá que es un parálisis del progreso en todos los ámbitos. Aquí, ubicado cronológicamente entre la antigua clásica y el Renacimiento, por eso es conocida como un periodo de oscuridad, un periodo de oscuridad en cuanto a la ciencia, al uso de la razón. Vamos a ver las principales características de la Edad Media. Entonces, la primera característica es esa fragmentación del poder y más del poder podríamos decir del territorio.
y eso se conoce como feudalismo. Entonces, claro, el rey tenía un gran territorio, pero entonces otros pueblos estaban ahí pilas a ver cómo podían invadir ese territorio. Muchas veces, como el territorio era tan grande, pues el rey no podía defender su territorio y por eso ingresaban a esos grandes territorios y los invadían. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? El rey lo que hizo fue coger esos grandes territorios y empezarlos a dividir. Empezó a dividirlos. ¿Listo? Y a cada uno de sus amigos le daba un pedazo de tierra. Entonces a usted se le da esto, a usted se le da aquello, y con la condición de que cada una de estas personas que se le daba el pedazo de tierra tenían que darle una parte de la producción de la tierra al rey. ¿Listo? Digámoslo así en nuestros términos como un impuesto, tenía que darle un impuesto, como darle una ofrenda al rey. ¿Listo? Y la otra parte quedaba para esas personas que se van a conocer con el nombre de nobles. Eso era el feudalismo, como una cadena de favores, una cadena de poder, donde en lo más alto estaba el rey, como vamos a ver ahorita en la pirámide, y en lo más bajo estaba el vasallo, el campesino. Ya ahorita vamos a explicar de manera más detallada. Otra característica de la Edad Media fue la influencia de la iglesia. La iglesia, como ya dijimos al comienzo, era lo más importante. Se conocía esa influencia de la iglesia con el nombre de teocentrismo. Teocentrismo es que todo gira alrededor de Dios. Eh, lo más importante pues era la Biblia, como vemos ahí, la vida cultural estaba regida por la Biblia y era tanto el poder de la iglesia que se decía que los reyes, por ejemplo, de dos países importantes en cuanto a feudalismo, que fue Inglaterra y Francia, que los reyes de Inglaterra y Francia eran descendientes de Jesús. Hay una leyenda ahí, ojo, es una teoría, no estoy dándola como si fuera verdad, es una teoría que dice que Jesús tuvo descendencia, que esa descendencia llegó a Francia y en Francia pasaron a Inglaterra y esos son los reyes. Los reyes son los que tienen esa sangre de Jesús, es una sangre divina. Es más, hasta hay unas creencias que dicen que los reyes podían curar algunas enfermedades de la época, sobre todo la peste negra que fue tan importante en la Edad Media. Entonces, etapas de la Edad Media. Entonces, en la Edad Media tenemos dos etapas. Podemos ver eh, la Alta Edad Media, que va desde el siglo V al siglo XI, y está la Baja Edad Media, que va desde los siglos XII al siglo XV. Listo, aquí podemos ver la división. Listo, entonces la Alta Edad Media se va a caracterizar ¿por qué? Por las invasiones germanas, o también podemos hablar de los pueblos bárbaros. En esa época había una serie de pueblos que no eran bárbaros, así como su nombre lo dice, tenían su ejército, tenían su cultura, tenían sus tierras, pero querían invadir el Imperio Romano. Entonces ahí podemos encontrar entre esos pueblos bárbaros los más importantes que son los germanos, podemos encontrar los francos, los visigodos, los ostrogodos, un pueblo importantísimo de la historia de la Edad Media que se llama los Hunos, dirigidos por un señor que se llamaba Atila el Huno, que eran pueblos sumamente violentos a la hora de empezar a invadir los territorios. Entonces eso lo vamos a conocer como invasiones germanas. Entonces Europa empezó a dividirse según estos pueblos bárbaros, según lo que invadían. Y vamos a encontrar en la Baja Edad Media esa época feudal, esa época de la división de los territorios, esa época de los reyes, de los nobles, de la iglesia, de los campesinos, de los vasallos. Ahí podemos ver que en la Edad Media van a unirse tres grandes culturas que son la romana, lo que queda del Imperio Romano, lo cristiano y lo germánico.
En la Alta Edad Media también podemos ver, ya hablamos de los pueblos bárbaros, podemos ver el Imperio Bizantino, que como ya dijimos, fue el Imperio Romano de Oriente, fue lo que quedó de esa división, el Imperio Romano de Oriente, ahí podemos ver un rey o un emperador sumamente importante que fue Justiniano. En ese Imperio Bizantino se van a hacer las primeras leyes, ahí van a hacer el derecho canónico, que va a ser importante para los que van a estudiar derecho, los que van a ser abogados, pues van a ver esas materias ahí y van a ver la importancia del Imperio Bizantino. Vamos a encontrar otro imperio importante que es el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno. Este imperio pues se caracterizó por darle educación a su pueblo, se va a crear, se va a fundar la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde se van a contratar a los sabios de la época y se le va a dar educación a las personas. Otro hecho importante de esta Alta Edad Media es la peste negra, que ya que estamos de moda con esto de la pandemia y de las enfermedades, pues va a ser algo muy parecido, sino que aquí esta peste negra va a acabar con el 80% de la población de Europa. Esta enfermedad se contagiaba por medio de las ratas. Las ratas entonces escarbaban la harina, los bultos de harina, y en esta Edad Media el alimento más importante era el pan. El pan pues obviamente está hecho de harina de trigo. Entonces, claro, cuando hacían el pan, esas bacterias quedaban ahí y la gente comía eso, no se daba cuenta, y era una enfermedad que se contagiaba rápidamente. Entre como decir, como los síntomas de esta enfermedad, encontramos que el cuello se le inflamaba a las personas, les daba mucha fiebre y en muchos casos por los poros les empezaba a salir sangre. Y finalmente tenemos las cruzadas, que fue un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Los musulmanes son las personas que practican una religión que se llama el Islam. El Islam va a aparecer y va a ser fundado por Mahoma aproximadamente en el siglo séptimo, eh, con una serie de creencias muy parecidas a las cristianas. Los musulmanes, el Islam, es la segunda religión monoteísta con más seguidores en el mundo. La primera religión, pues, es el cristianismo, ¿no? Religión monoteísta, o sea, de un solo Dios. Entonces, las cruzadas van a ser esos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por algunos territorios sagrados. Tenemos muchas cosas parecidas con los musulmanes, y entre ellas, pues los territorios en los que se dieron estas dos religiones. Entonces empezaban los cristianos a decir, no, es que Israel es mía, porque allá estuvo Jesús, y entonces los musulmanes no, porque aquí también estuvo el profeta Mahoma y estuvo predicando, y entonces empezaban a agarrar por esos territorios. Por esos territorios. Se dice también que se buscaban algunas reliquias sagradas como el cáliz de Jesús, que Jesús utilizó en la última cena, la cruz en la que fue crucificado Jesús. Encontramos también que se buscaba el arca de la alianza, que era donde estaban los 10 mandamientos pues, que Moisés le dio a los israelitas y que para los musulmanes también son importantes. Entonces fueron esos enfrentamientos, y eso fue más o menos a grosso modo lo que fueron las cruzadas. Aquí podemos ver la explicación y la pirámide de la sociedad feudal. Podemos ver en lo más alto de la pirámide al rey, como ya decíamos, descendiente de Dios. Después encontramos a esas personas a los que se le daban esos territorios. Entonces encontramos a duques, condes y altos prelados. Prelados, no son pelados, no son calvos, no, son prelados. Y eso tiene que ver con la iglesia. Entonces ahí podemos encontrar al Papa, ¿sí? Ahí encontramos al Papa. A ellos también se les dieron ciertos territorios y las personas le trabajaban a ellos. Y ellos, duques, condes y altos prelados, le daban su parte también al rey. Después de esa clase social encontramos a los caballeros, a los señores, a los obispos y a los abades. Ellos también tenían territorios, pero no tenían tanto poder como estos condes y estos duques. Mm, Tenían que darle también parte de sus ganancias a los duques y condes,
Y ahí encontramos a los obispos, que son un rango menos que el Papa, aunque el Papa pues, es el obispo de Roma, y a los abades, que era como decir los párrocos, los sacerdotes de cada uno de esos territorios. Y finalmente, en lo más bajo de las clases sociales encontramos a los soldados, campesinos y siervos. También eran conocidos como vasallos, ¿sí? Como vasallos, que eran los que llevaban todo el bulto de la economía porque ellos le trabajaban absolutamente a todos, tanto a caballeros como a duques y al rey en cierto punto. Ellos sabían cultivar la tierra, eran artesanos, sabían hacer cosas, y eso va a ser muy importante para la historia que vamos a ver en octavo, porque estas personas, como sabían hacer las cosas, fueron los que empezaron a montar las primeras fábricas, ¿sí? Sabían hacer cosas. Los otros no sabían hacer nada, simplemente vivían de lo que producían los campesinos, los artesanos. Entonces, se van a quedar sin nada, y los que van a subir a lo más alto de las clases sociales van a ser esos campesinos, esos artesanos, esos comerciantes, que eso lo vamos a ver a lo largo de todo el año en octavo. Entonces, con eso terminaríamos nuestra explicación rápidamente, nuestro repaso de la Edad Media, que va a ser fundamental para las actividades de la semana uno y 2. Entonces, en la semana uno tenemos el primer punto, son unas oraciones incoherentes. Que es una oración incoherente? Son oraciones que son falsas. Entonces, lo que usted tiene que explicar es por qué esas oraciones son falsas. Como decir, doy un ejemplo, el profesor Andrés Cárdenas es el profesor de Ciencias Naturales del Colegio Orlando Fazborda. Entonces usted tiene que explicar, no, el profesor Andrés Cárdenas lo que da en realidad son ciencias sociales. Estas oraciones incoherentes van a ser relacionadas con los germanos, con los bárbaros, con las invasiones al Imperio Romano, con el feudalismo. ¿Listo? Cosas que ya hemos visto, y también con algo del Islam. Recordemos que estas sociedades eran agrícolas, no eran urbanas. Agrícola tiene que ver con el campo, urbano con la ciudad. Ahí les doy como pisticas para esas oraciones incoherentes. Después se va a realizar el segundo punto, es una línea del tiempo comparativa entre el feudalismo y el Islam. Ya ustedes han venido haciendo esas líneas del tiempo, pero entonces se van a comparar el feudalismo y el Islam. Ya vimos más o menos qué era el Islam y cosas del feudalismo. El tercer punto, ahí está un mapa y ustedes van a observar algunos imperios, algunas épocas ahí en ese mapa, y ahí se les va a realizar unas preguntas. Entonces ustedes tienen que contestar esas preguntas teniendo en cuenta ese mapa que se les va a dar ahí. Y finalmente, en la semana uno, el cuarto punto va a ser el cuadro de la sociedad feudal, donde usted va a tener que describir esos componentes de la sociedad feudal: los nobles, los vasallos, el rey, los campesinos. Ahí va a tener su cuadro, y usted lo va a completar teniendo en cuenta la información de la guía y la información que le he dado en este video. Para la semana 2 va a ser algo muy aterrizado a la realidad, a la localidad en que vivimos, que es la localidad Quinta de Usme, que es una localidad que sí tiene sus negocios, tiene su comercio, pero es una localidad netamente agrícola, ¿sí? Entonces ahí se le va a hacer preguntas acerca de los productos que se dan en Usme, de las técnicas utilizadas para la agricultura, qué tipo de herramientas, de maquinaria si se utiliza, cuáles son los medios que ellos utilizan, los campesinos de la localidad de Usme, para comerciar, y cuál es la calidad de vida de estas personas. Entonces es algo muy aterrizado a la realidad. Recuerde que aquí estamos viendo ciencias sociales y cátedra, y por eso este punto de la semana 2, que va a ser aterrizado a su realidad, lo que tiene que ver con la investigación, acción, participación. Si quedan dudas, estudiantes, pues se va a hacer una sesión sincrónica en donde se van a resolver algunas dudas. Los estudiantes que tengan dudas, pues van a ingresar a esa sesión. Yo les estaré enviando el link para que ustedes ingresen a las sesiones
para resolver esas preguntas. Son asesorías, no es clase como tal, son asesorías acerca de las diferentes actividades. Ya pues no siendo más estudiante, pues mucho juicio, cuídese mucho, use su tapabocas, por favor, el distanciamiento social. Les deseo una excelente semana, que hayan descansado y pues estaremos ahí en contacto. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto, al correo que es cardenas.andres.ofb@gmail.com, o estar pendiente, como les digo, de esas actividades sincrónicas para resolver dudas, esas asesorías sincrónicas. Que estén muy bien y que la pasen bonito, y mucho juicio, por favor.